someone who wasn't getting over you. Hola, hola mis amores, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien, pues en este hermoso día te traigo esta bella planta, la cual es Cordyline fructicosa o cordeline, como muchos le llaman. La Cordyline fructicosa es una especie fanerógama. Esta hermosa planta pertenece a la familia Asparagaceae. La Cordyline es una planta fácil de cultivar que añade un toque tropical al jardín. Se ve igual de bien en los jardines de la ciudad o de la costa y en cualquier lugar donde quieras añadir un elemento exótico. Estas plantas son arbustos de tallo leñoso. Aunque estas plantas se cultivan por su follaje arquitectónico, producen espectaculares racimos de flores blancas, como puedes ver por aquí. Sus flores suelen aparecer en verano y todavía a mediados de otoño gozamos de estas flores. Las flores también son seguidas por pequeñas bayas rojas o moradas. Bueno, pues yo tengo por aquí una línea completa de Cordyline. Estas bellezas están casi todas florecidas, como puedes ver. Te cuento que esta planta es originaria de Nueva Zelanda, Australia y Hawái. Esta colorida planta de Cordyline es una adición sorprendente a los jardineros de climas cálidos. Bueno, pues como es una planta que prospera en climas tropicales, la Cordyline no puede tolerar las heladas y no funciona bien en temperaturas frescas. Incluso por aquí mismo te muestro la diferencia. Mira, esta le da sol. Puedes ver el colorido hermoso en sus hojas. Mientras que cuando la planta está en sombra, pues este colorido no lo alcanza, mostrándose así sus hojas opacas, como puedes ver estas por acá, las cuales no adquieren su colorido por la falta de sol. Bueno, pues por eso es recomendable tenerlas donde le da sol, pero no en horas fuertes de la tarde. No es recomendable que sea un sol completamente directo, ya que sus hojas también tienden a quemarse, principalmente en verano si el sol es muy fuerte. Puedes propagar Cordyline desde ventosas, esquejes terminales o por semillas. Bueno, pues también te puedo contar que se puede reproducir poniendo uno de sus esquejes en agua. Esta enraizará, como te muestro por aquí, y ya luego pues puedes proceder a plantarla. Y si decides plantarlas por semilla, bueno, pues deben sembrarse en primavera, una vez que el clima se haya calentado, para obtener mejores resultados. En cuanto a su mantenimiento, estas plantas no requieren de mucho, más allá de que tienes que estar limpiando sus hojas secas, sus tallos dañados y cortar las flores gastadas. Y hablando de su floración, vamos a observar bien de cerca sus hermosas flores. Como puedes observar aquí, estas flores tienen una forma estrellada de color blanco y rosa pálido. Y como te comenté, su floración ocurre principalmente en verano. Existen numerosas especies y una gran variedad de Cordyline o Cordeline, como se escribe. Bueno, puedes encontrarla en tonos verde, en verde con blanco, pero podría decirte que esta es mi Cordyline favorita, con este color rosáceo o rojizo espectacular. Por otro lado, te comento que algunas de las especies de este grupo de plantas poseen flores cuya fragancia es muy agradable ante el sentido del olfato. En cuanto al suelo o sustrato, en el caso de estas plantas requieren de un suelo que esté bien drenado. Estas tienen una mezcla debajo de tierra de jardín y grava. Estas bellezas las puedes tener tanto en interior como en exteriores, pero por supuesto, si la tienes en interior, debes proporcionarle una buena iluminación para que así mantenga su color. Un dato importante que tienes que recordar siempre que decidas tener alguna de estas variedades de Cordyline dentro de casa es que es más probable que la planta genere flores cuando se encuentre en exteriores, así como tú ves estas bellezas por aquí. Aunque esto no quita la posibilidad de que pueda florecer aun cuando se tenga en interiores. Sin embargo, cuando se tiene la planta en el exterior, esta tiende a ser
propensas a ser atacadas por ciertas plagas. Lo común es que estas sean atacadas por escamas, arañas rojas y otras especies de insectos dañinos. Deberás utilizar fertilizante líquido durante la primavera. Esto sería muy aconsejable. Cabe mencionar que su crecimiento se ve favorecido cuando está en un clima tropical o subtropical. Por otro lado, podemos decir que es una preciosa planta cuyas hojas tienen diferentes colores, como puedes ver. Es decir, puedes tener esta planta con hojas de color verde o bien tener unas hojas con color púrpura, rosado e incluso hasta amarillo o rojo. Lo cierto es que es una gran planta con variaciones a nivel visual que mejorarán cualquier estancia en tu hogar. Te recuerdo cordialmente suscribirte si aún no lo has hecho. Regálame tu like, comparte esta planta con todas tus amistades y recuerda activar la campanita de notificaciones para que así sigamos aprendiendo de esta y de otras bellezas. Los veo en una próxima entrega. Bye, mis amores.